Buenos días, pueblo, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar Cristo en el corazón de la familia, aquí en su emisora Radio Enciende una Luz. Aquí Marcy Plasencia y Aileen Ontiveros. Pues en esta mañana vamos a tocar un tema que yo sé que lo hemos escuchado muchas veces, pero estamos confiando que el Señor nos lo revele de una manera diferente, ¿no? De una manera que nos enseñe cómo confiar en Él, de una manera que no lo hemos escuchado en mucho tiempo. Así es que vamos a orar para empezar. Así es. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos a tu Espíritu Santo, Señor, que seas tú ministrando el corazón, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Así es, Jesús. Tráenos revelación de tu palabra, Señor, para poder escudriñar esta palabra, Señor, y entender realmente lo que tú quieres de nosotros, Señor. Que confiemos en ti con todo nuestro corazón, Padre. Sí, ayúdanos y enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, definitivamente cuando hablamos de este tema, ¿no? De confiar en el Señor, a veces es fácil decirlo, pero es difícil vivirlo. Sí, especialmente en la prueba, ¿no? Cuando uno está pasando por algo como hablábamos. En la tormenta. Sí, como hemos hablado en el pasado de que cuando miras que viene, no sé, un recibo de algún tipo y que lo tienes que pagar, dices tú, wow, mis ojos naturales no miran ahorita lo que mis ojos espirituales deben de estar mirando, porque yo debo de confiar, ¿verdad? Cosas así, o en la enfermedad, o en los problemas matrimoniales, o que cuando miras las cosas, verdaderamente la gente que hemos vivido experiencias de ceniza, me recuerda mucho a cuando mi mamá se enfermó hace como 13, 14 años, que le dio un síndrome de Guillain-Barré. Los doctores nos juntaron y nos dijeron, más probable, síndrome de Guillain-Barré, que uno en 100,000 personas les da, y ataca los músculos, y pues el corazón es un músculo y los pulmones es un músculo, y nos dijeron los doctores, más seguro que su mamá va a morir, porque pues esto la gente típicamente, primeramente no queda bien, porque los músculos es cuando más reconocemos que somos músculo, y en ese momento, fíjate que miras a alguien con una bata blanca y dices tú, wow, no, yo tenía pues no mucho de convertida, si acaso 2 años, mi mamá tenía 1 año de convertida, y mi mamá también tenía 1 año de convertida, y le llegó ese ataque increíble, tanto que ella estaba completamente paralizada, no podía ni cerrar los ojos, dormía con los ojos abiertos. Entonces, eso me llevaba, cuando estaba estudiando sobre este tema, me recordé que tan difícil es confiar en el Señor cuando alguien de autoridad, o cuando alguien en una posición de que la ciencia te está diciendo que lo opuesto de la palabra. Sí, completamente lo opuesto de la palabra, es muy difícil. Yo me acuerdo que cuando nos dijeron eso, yo me fui a mi carro a llorar, a orar, a decir, Señor, que se haga tu voluntad, pero yo confío, yo declaro que eso no es verdad. Y me acuerdo que ponía alabanzas de Samuel Hernández y que hablaban la palabra a mi vida, porque en ese momento, honestamente, mi corazón ni mis ojos naturales lo creían. Yo le creía al doctor, y yo tenía que convencer a mi espíritu que ayudara a mi cuerpo a creerle a Dios. Sí. Entonces, me recordó cuando estaba estudiando esta palabra que nosotros debemos de confiar en el Señor, pero activarlo en tu vida cuando estés pasando por algo. Físicamente, tu cuerpo no lo va a creer. Que si tu matrimonio está en cenizas, tú estás mirando que tu matrimonio está en cenizas. Tus ojos naturales están mirando que esto va de peor en peor en peor. Y tienes que activar, ordenarle a tu espíritu que empiece a creer lo que la palabra dice, porque si no, nos vamos a hundir, pueblo. Sí. Nos vamos a hundir, porque cuando pasa algo tan dramático, tan fuerte en nuestra vida, no podemos mentir. Perdón, lo creemos. Por un momento lo creemos hasta que
como que nos salimos de ahí, empezamos a declarar la palabra hasta que nuestro espíritu convence a nuestro cuerpo que no, que se va a hacer, que Dios tiene la última palabra y que se va a hacer la voluntad de Dios. Y aquí está mi mamá parada, o sea, no sirviendo aquí, al Señor. Sirviendo al Señor, es pastora, el Señor la sanó de una manera sobrenatural, que ahorita lo único que tiene parálisis es esta parte de su cara, que mi mamá... Que ni se le nota. Te voy a decir una cosa que se me hace chistoso. Mi mamá antes cuando se reía, antes cuando era muy muy joven, se reía así, sin hacer arrugas, porque ella no se quería arrugar. Oh. Y ¿sabes qué? Que el Señor le ha dado un botox natural, de que ahora le digo, mam, yo me voy a arrugar antes que usted. Wow. Porque ella no tiene líneas de expresión, cero. Wow. Y la gente piensa que tiene cirugía, y no, es que ese fue el parálisis que le quedó, pero no le quedó nada en su cuerpo. La gente, investíguenlo, la gente que ha sufrido de Guillain-Barré, las manos las tiene gelatina, las piernas gelatina, tienen que ayudarles a ir al baño, quedan con que tienen que tener esa caminadora. Es un caos lo que pasa cuando tienes Guillain-Barré, no quedas bien. Y yo te puedo decir que mi mamá está un 95% bien. Para la gloria y honra del Señor. Para la gloria de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo ahorita? Sirviéndole al Señor. Sirviéndole al Señor, ministrando la palabra, que quizás ese ataque vino a ella porque el enemigo sabía que iba a hacer eso. Sí, exactamente. Y muchas veces, ¿sabes? Me recuerda que cuando yo he cambiado mi perspectiva sobre las pruebas. Antes, cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo decía, ay, pero ¿por qué? ¿No? Y veía las pruebas muy negativamente. Veía como que, ay, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y las veía muy negativamente. Ahora ha cambiado mucho mi perspectiva en ver las pruebas, porque veo que a través de las pruebas es como ponemos la palabra en acción. Estamos en esa prueba y es para que activemos la palabra, porque la palabra de Dios no es nomás para estar en un libro y nomás visitar la palabra de vez en cuando, cada semana cuando va a la iglesia, ¿no? Es de activar la palabra, ver la palabra en poder en nuestra vida. Y cuando nosotros vemos circunstancias así que acabas de decir, Marcy, que mamá estaba enferma, es que ¿qué estaba pasando? Estaban pasando prueba para activar la fe que la palabra nos dice que tenemos que tener, ¿no? Y eso cambió mi vida. Cambia tu vida, y cada prueba cambia tu perspectiva de la vida y cambia la perspectiva de quién es Dios. Yo cuando estoy pasando en tiempos de prueba, yo digo, ok, Señor, tú me quieres enseñar quién eres tú en otra área de mi vida. Porque las pruebas no son las mismas. Lo que pasé hace 10 años no es lo mismo, 15 años, 15, 10, 5 años, no son las mismas pruebas que estoy pasando ahorita. Cada prueba nos enseña, bueno, para mí yo lo veo positivamente, no lo trato de ver positivamente en la prueba. El Señor me quiere mostrar quién es Él en mi vida, ¿no? Si es financiera, me muestra que es proveedor. Si es en salud, me muestra que Él es mi sanador. Si es, ¿verdad? X cosa que tú pongas de prueba, Él me muestra quién es Él. Que mi corazón fue quebrantado, me muestra que Él es mi consolador y que Él sana mi corazón. Entonces, cuando tú cambias la perspectiva de cualquier prueba que tú estés pasando, el Señor quiere que nosotros pongamos por obra la palabra. No nomás quiere que esa palabra se quede ahí sentada en la Biblia. No, dice la palabra que es viva y eficaz, es vida. Entonces, tenemos que aprender sobre toda cosa a confiar. Y quiero leerles este versículo que me encanta. Era el versículo que me dio el Señor. Estaba acostada ahí en mi camita y dije, Señor, ¿qué voy a compartir de tu palabra? Y el Señor me ministraba este versículo que decía, Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y creo, los voy a buscar un poquito más. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye el mal.
Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Amén. Era lo que el Señor me ministraba anoche, y a lo mejor déjame, busco un poquito más porque aquí estoy en la computadora y nomás saqué ese versículo. Dice, y el 9, el 10 decía, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Yo leía esto y en la noche me ministraba precisamente este versículo. Pero es tan chiquito, pero dice mucho. Es lo que me encanta de la palabra de Dios, que con una frase puedes desmenuzarla y puede llevarte a diferentes direcciones. Pero aquí el Señor nos está diciendo, no en tu propia inteligencia, no en lo que tú has aprendido, no sé, en cualquier tema que sea, ¿no? No seas sabio en tu propia opinión, porque muchas veces, porque hemos aprendido, porque hemos ido a la escuela, porque tenemos miles de años en el evangelio, ya nos creemos gran sabios. Siempre hay una oportunidad de aprender algo, y cuando nosotros estamos pasando por esa prueba, el Señor nos quiere enseñar algo, y tenemos que pausar lo que estamos pensando en nuestra mente y decir, ok, Señor, ¿qué es lo que hoy tú me quieres revelar a través de lo que yo estoy pasando? Pero el tema es confiar en el Señor sobre todas las cosas, ¿no? Y yo creo que eso toma una humildad, ¿no? Porque la verdad es de que no es tanto lo que te está pasando, sino cómo lo recibes. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo recibes lo que te está pasando? ¿Qué es lo que impacta? Uh-huh. La situación. La respuesta, ¿no? Sí, no, sí. No la respuesta, la situación. Uh-huh. Salmo 37:3 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. O sea, cambiarás tu opinión, serás diferente. Y es verdad que todos necesitamos eso, especialmente en la prueba. No es tanto lo que nos está sucediendo, porque conocemos de mucha gente. Yo les puedo dar este testimonio en mi caso, que yo soy la primera persona de graduarme de la universidad de mi familia, y a mí me dijeron que yo no iba a ser nada de mi vida, y que yo iba a estar bien chiquita y que iba a salir embarazada, porque yo siempre fui muy platicadora, ¿no? Y la gente lo tomaba eso como que yo era muy travieso, lo que sea, pero siempre yo me crié mormona y siempre creí que mi cuerpo era un templo y lo cuidaba, y ciertas cosas que ya tenía muy arraigado en mí. A mí cuando me decían esas cosas que no creían en mí, no les miento que eso era la gasolina que yo ocupé para graduarme de la universidad. Uh-huh. Ese es un testimonio de que depende cómo tomen las cosas. Fácilmente les pudiera haber creído, decir, sí, es cierto. Uh-huh. Yo voy a hacer una estadística porque mis padres están divorciados, porque vivo en un lugar de pobreza, uh-huh. Pero no, a mí, yo me levantaba todos los días, siempre ¿cómo te diría? Escuchando eso en mi voz, en mi mente, y yo me levantaba y yo estuviera lloviendo. Decidiste reaccionar positivamente ante algo tan negativo que estaba proclamado sobre ti, ¿no? O sea, la gente decreta cosas y sí es cierto, a veces tenemos que... Tuve que dormir en mi carro, a veces no tenía dinero para comer y me compraba una hamburguesa de $1, uh-huh. La partía por mitad y una parte me la desayunaba y la otra parte me la cenaba. O sea, pase lo que pase, se me iban mis niñeras, porque en ese tiempo tenía a mi hijo chiquito y yo me lo llevaba a mi salón. Y la maestra me decía, no importa, tráetelo. Y, o sea, muchas cosas que tuve que pasar, uh-huh. Pero fue ese comentario de que alguien no creía en mí, que mucha gente no creía en mí, que fue lo que me ayudó. Entonces, sí, yo les animo que cambiemos nuestra mente. ¿No? Con el Señor, o sea, no sé si ya eras convertida al Señor en ese No, entonces. Definitivamente no. No eras convertida, y aún ahorita más, o sea, eso nos trae más esperanza, que eso fue lo que tú reaccionaste, ¿no? Algo positivo, algo negativo lo hiciste positivo para acabar la carrera, ¿no? Pero aún más ahora con el Señor, que las fuerzas nos las da el Señor, las ganas, la energía,
el poder, ¿no? Para llevar todavía, no nomás en nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo, poder lograr muchas cosas. Ahorita me lleva el Señor a cuando hemos pasado, ¿no? Por mucha prueba. Es que, Eileen, tú no entiendes, yo he estado pasando por muchas pruebas. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo. He estado pasando por un desierto muy largo. Y el Señor me ministraba esta escritura para los que están cansados. Porque llega un momento donde te cansas. Sí, llega un momento dices, ok, Señor, te he creído. He reaccionado lo positivamente lo más que pueda. He creído en tu palabra, pero me siento cansada. Sí. Me siento así como que ya no puedo más. Y la palabra nos dice en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová, dice la palabra, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y me encanta porque aun cuando estamos sintiéndonos un poco cansados, un poco agobiados. Que tú y yo hemos pasado por eso. O sea, hay veces que la gente como que nos quemamos, como que nos cansamos, como que... la rutina a veces te cansa. Definitivamente. Aunque estés haciendo cosas buenas, aunque estés pues sirviendo, aunque estés atendiendo a la familia, ¿no? Uno llega a un momento donde necesita ese reposo. Pero aún sin embargo, dice la palabra aquí, me encanta, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Fíjate que yo he aprendido... Hay momentos donde tenemos que sentarnos y esperar su dirección. Amén. Yo he aprendido cuando yo estoy excesivamente cansada, primeramente he aprendido que toda solución a mis problemas es confiar en el Señor, que lo que yo estoy haciendo es porque eso es lo que Dios quiere que yo haga. Si es tiempo de reposo, y va a ser muy diferente a lo que a lo mejor me dice a mí, o a lo que me dice a la vecina, o a la que... Y creo que a veces, como vemos a todos corriendo, y a ti te dijeron, no, espérate, no, uno se siente con una urgencia de correr también. Definitivamente, yo creo que por eso, te digo, la solución del problema que estás pasando está, en la respuesta está en Jesús, de que tienes que confiar que Él allí te tiene, que Él tiene la última palabra en tu vida y que tú solo tienes que confiar que si estás en tiempo de reposo, reposa. Si estás en tiempo de no sé, de aprender en tus finanzas, eso es lo que tienes que estar aprendiendo. La vida es mucho más, ¿cómo te podría decir? Tranquila cuando tú piensas que tú estás haciendo exactamente lo que Dios quiere que tú hagas. Y eso no puede pasar si tú no confías en Dios. Sí, definitivamente Dios es el que nos guía y muchas veces, y cada quien cuando es, ¿verdad? Tienes esa relación con el Señor, es personal. Este caminar con el Señor es personal. A muchos puede decirle, muévete, a otros, cálmate. Espera mi dirección, espérate que yo te hable, hasta que yo te muestre la senda. A lo mejor ahorita no es el tiempo de que tú muevas, hagas, pongas. A lo mejor ahorita nada más es el tiempo que descanses, porque necesitas esa energía, porque cuando abra el camino va a estar largo el camino. Y ahorita necesitas recobrar tus fuerzas, ¿no? Y siempre confiando que lo que el Señor nos dice es lo mejor. Porque Él conoce lo que está el camino enfrente de nosotros, Él conoce lo que estamos pasando, Él conoce las adversidades que vienen hacia nuestra vida, Él conoce, entonces tenemos que aprender a confiar y a descansar en Él. Y cuando confiamos y descansamos, hay una paz en nuestra alma, en nuestro corazón. Sí, definitivamente. Y cuando te dice corre, hay paz en nuestro corazón, porque ahorita te está diciendo, es tiempo de tomar camino. También a veces pasan situaciones, adversidades que estamos pasando que tienen que ver con el hombre, ¿no? Y el Salmo 56:11 dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amén. Tenemos que confiar a todo momento. Y ahorita me recuerda un testimonio que yo ya lo he compartido, que el Señor ese día entré en ayuno. Y el Señor me levantó a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y decía,
y me decía la palabra. Simplemente lo único, me levantó, lo único que me dijo fue, vendrán contra ti, pero yo te voy a hacer pared de bronce. Y no me acuerdo la escritura ahorita, pero está en la escritura, porque me acordé. Fue tan claro esa escritura para mí, que hasta la fecha me acuerdo de ella. Y yo miraba mi puerta y decía, ¿quién vendrá? ¿Quién vendrá contra mí? A las 12 del día, por terminar mi día, no me acuerdo dónde estaba en la tienda, en ese entonces estaba en mi tienda. De repente recibo una llamada y una persona me empieza a acusar que yo había chocado mi carro y que había chocado un carro, había tenido un accidente y que me había huido de la escena del accidente. Un hit and run. Y yo me quedé, ¿qué? ¿A dónde fue esto? Esto fue en Los Ángeles, yo vivo en San Diego. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y me dijo las fechas y para acabar que en ese entonces mi carro estaba descompuesto. Yo lo habíamos llevado al mecánico. Entonces no tenía sentido. Pues luego me entero que alguien tenía las placas viejitas de ese carro que lo ligaba a mi carro, que era como el VIN number, la numeración. La numeración. Y yo ya había sacado otras placas nuevas, yo haciendo mi propia investigación, ¿no? Pero por ese momento me quedé así como, ¿qué haces? ¿No? Que la persona te está diciendo, no, estás mintiendo. Todavía, ¿no? Estás mintiendo, dice, yo creo que tú le cambiaste las placas a tu carro y así acusándome, y le dije, discúlpeme, no tiene por qué hacer esto, ¿no? Y me puse ahí a decirle, pero luego cuando colgué el teléfono me quedé, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Inmediatamente la palabra me llegó a las 3 de la mañana, ese mismo día, el Señor ya me había dicho, hija, van a venir contra ti, pero no te preocupes. No te va a pasar nada. Yo te voy a hacer esa pared de bronce. Y descansé en la palabra. Me hablaba todo el tiempo la señora y acusarme de la aseguranza, que no sé qué. Me llegó a hablar y me dice, ok, ya tu aseguranza aceptó y ellos van a pagar. O no, mi propia aseguranza me habló, discúlpenme. Mi propia aseguranza me habló y dijeron, ya aceptamos todo lo del choque, estamos listos para pagar. Nomás necesito que digas que sí. Y le dije, no, yo no voy a... pero tú no vas a pagar, nosotros vamos a pagar. ¡No! Le dije, no van a pagar nada. Porque yo no hice eso, yo no voy a aceptar que lo van a pagar. Porque es como aceptar que yo... soy culpable. Culpable. Y luego al rato una puerta me toque y digan, señorita, usted se huyó de un accidente, esposada, no sé, ¿verdad? Dije, no lo paguen. Bueno, van a venir contra ti, no importa. Porque la palabra me dijo que el Señor me va a hacer como la pared de bronce. Luego hice una carta, hablé al DMV. El Señor me mostró cómo salir de esa situación, ¿no? Pero en ese momento tuve que confiar. Y me da risa porque ahorita estoy pasando por algo que ahorita tengo que confiar que el Señor va a arreglar un asunto que tengo pendiente. Y por más que quiera acelerar, Marcy, el tiempo digo, ay, Señor, esta fecha necesito esto y para esta fecha necesita entrar tanto, ¿no? Tengo que confiar plenamente que el Señor va a hacer la obra en mi vida, porque yo he estado tratando de caminar lo recto que yo pueda, ¿verdad? En mis fuerzas, lo más que yo pueda, tratando de hacer las cosas bien. Entonces, ya cuando uno hace eso, ¿no? Trata de hacer lo mejor en sus fuerzas, le tiene que entregar uno al Señor, papá. Yo he estado tratando, aquí está esto. Aquí está mi parte. Aquí está mi parte, aquí está mi tarea. Padre, te pido la bendición y confío en ti, que tú vas así como me ayudaste a salir de esa, vas a ayudarme a salir de esta. Y me encanta, le estaba diciendo a mi esposo, le digo, a veces uno piensa que el Señor te rescata. Esa vez que hiciste esa oración, aceptarle. Pero el Señor no es así, nos rescata todos los días de algo. Él nos rescata siempre, es nuestro Salvador, no nomás el día que nos rescató de nuestra alma, sino hay circunstancias que sigue rescatándonos, que sigue obrando en nuestra vida donde seguimos siendo rescatados por Él. Y entonces tenemos que aprender, pero ¿cómo aprendemos a confiar?
cuando las circunstancias, cuando llegan esas pruebas de adversidad, donde pues no nos toca más que nada más tener que confiar. Pero ahí aprendemos quién es Dios, ahí aprendemos a quién servimos, ahí aprendemos quién es de veras nuestro Salvador. Sí, dice Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el que hace maldades. Hablando como cuando uno a veces dice, Señor, ¿por qué a él sí le está pasando? ¿Por qué a él sí le está yendo bien? Y mira, Señor, mira yo esto, Señor, yo porque lo otro. Sí pasa. Y dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Esa también es una receta, es una ordenanza. Si tú miras que los de tu alrededor les está yendo magnífico o X, ¿verdad? Ellos no están pasando por pruebas y tú como... Es lo que piensa uno, Ajá. Porque no sabe. Sí, no sabe, definitivamente. De afuera se mira, ay, qué padre vida vive y por dentro no sabemos lo que ellos están pasando. Sí. Como uno, el Señor claramente nos dice que esperemos en Él. O sea, que hay esperanza en lo que nos está pasando, que tenemos que confiar que Él tiene un propósito detrás de lo que nos pasa. Y a veces es confiar en Él más. A veces es, como por ejemplo con la situación de mi mamá, yo aprendí en el poder de la oración. A mi mamá le daban unas pastillas súper fuertes para que le quitara el dolor y ella gritaba del dolor. Decía, oren por mí, oren por mí. Y orábamos por ella, se le quitaba el dolor y se quedaba bien dormida. Wow. O sea, wow, ¿cómo? Detrás de todo, no te preocupes, el Señor detrás de las escenas está haciendo algo y tienes que confiar. Y a veces, aunque parezca que no viene el Señor, el milagro viene. Tú tienes que solamente esperar y saber que Dios no te va a desamparar. Y a veces son como tiempos cerquitas, ¿no? Como la vez de que siempre platico esto, de que estábamos batallando económicamente y era el 18 de diciembre y decía, Señor, está bien cerquitas ya, híjole, ya me estoy poniendo nerviosa. 19, 20, 21, 22, me acuerdo que ese día dije yo, Señor, estamos a 22, ahora sí estoy súper nerviosa. Sí. Pues ese día recibí, no sé, se vendió un carro, no me acuerdo cómo fue el milagro, pero el caso fue de que tuvimos una de las mejores Navidades porque el Señor respondió a lo que se tenía que hacer y no me desamparó. Y me encanta, ¿no? Te hizo esperar hasta el último segundo. Oh, Dios, hasta porque a veces así pasa. Hace poquito, ahorita que dices, estaba una pareja compartiendo que necesitaba ella salirse de donde estaba viviendo a la fecha de marzo, ¿no? Y ella preocupadísima porque decía, no sé cómo la vamos a hacer, no sé esto, no sé lo... Y luego le dije, no te preocupes, y no lo digo por gloria a mí, ¿no? Sino porque lo he vivido en mi vida. Claro. Era como, a él le estaba pasando, ¿no? Un poquito de mi fe. Dije, no te preocupes, el Señor va a abrir puertas. Y se me quedó viendo la pareja. Le dije, no te preocupes, ¿cómo va a pasar? Tú vas a ver la mano del Señor en esto. ¿Y qué crees? Y ya estoy dando un testimonio ajeno, ¿no? Pero me regocijo porque me dice la semana pasada, ¿qué crees? Encontré el lugar, pero no vas a creer todo esto más, que le pudieron ayudar, porque ella cuida a su mamá que estaba incapacitada, ¿no? Y le pudieron dar un tipo de ayuda donde le van a poder ayudar por 6 meses con como un poquito de un extra beneficio. Sí, un extra beneficio. Y yo le dije, mijita, si no puedes ver la mano, sí la veo. Dije, ¿qué te dije cuando estábamos platicando? ¿Qué te dije? Que el Señor iba a abrir puertas y no nomás te abrió la puerta, te bendijo porque ha visto
O sea, su disponibilidad de ella, y me ministraba el Señor, o sea, la fidelidad de que ella puede ir a agarrar otro trabajo, pero pues cuida a su mamá, también es una necesidad que tiene que cuidar a su mamá. Entonces, me alegré tanto y digo, Señor, gracias, porque aunque sea su testimonio, yo también lo disfruté, porque pude ver la mano del Señor, ¿no? En esa angustia que ella tenía. No nomás el Señor le abrió la puerta precisamente ahorita, estamos platicando, ahorita se está moviendo. Wow. Ahorita está moviendo sus cosas y puedo, pues es otro testimonio más, y le digo, tienes que compartir este testimonio. No te quedes callada, porque es para traerle la gloria al Señor de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Es que es bendición para otros escuchar lo que Dios está haciendo. Bien dice la palabra que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. La verdad es de que uno debe de confiar que lo que que dice la palabra, que lo que declares con tu boca, eso es. Y eso también es confianza, eso también es fe. Y uno tiene que hablarle tener esa autoridad de hablarle a las cosas para que se hagan, ¿no? Y me encanta que a través de testimonios como esos, nosotros nos seguimos gozando. Definitivamente. Yo, créeme que sentí como que dije, ay, me da tanto gusto, o sea, me dio tanto gusto por ellos, de veras que mi corazón se regocijó con ella, de ver la mano del Señor, y pues yo había visto la conversación, ¿no?, que tuvimos hace un mes sobre este tema de que ella estaba angustiada, de veras estaba, ¿cómo va a pasar? Le dije, no te preocupes, va a pasar, porque yo lo he visto en la mano del Señor, cosas que yo no he, a lo mejor en mi limitación humana, ¿verdad? En mi mente, en mi opinión. Por eso el Señor dice, no, regresando a la palabra que les leí desde el principio, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanarás tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Tú no sabes el milagro que el Señor quiere hacer en tu vida. Tu trabajo simplemente es confiar. Sí, muchas veces tenemos que poner acción en lo que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, tú quieres un trabajo, pues tienes que obviamente poner la acción de llenar la aplicación, sí, ¿verdad? Sí. Pero en confiar que el Señor nos va a poner y nos va a abrir las puertas necesarias para cumplir su perfecta voluntad. Quiero leerles Marcos 9:23. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y es Marcos 9:23. Si te atreves a creerle al Señor, si te atreves a creer que lo que el Señor te está diciendo, la promesa, a confiar tu vida en Él, todo le es posible, dice la palabra. Y eso trae esperanza para mi vida. Claro. Eso me impulsa a creer todavía aún más de lo que mi mente pueda, mi capacidad, mi sabiduría humana, mi propio entendimiento, porque muchas veces, porque nosotros sabemos nuestra vida y nuestros errores, a veces el Señor no alcanzamos a permitirle al Señor darnos más, porque decimos, no, pues yo hice un super error y no creo que pueda salir de este super error. No, olvídate, si nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, fuéramos un desastre. Muchas cosas suceden por fe. Por fe suceden, por fe mucha gente agarra ese trabajo, porque lo declaras con tu boca, por la oración, que la persistencia de orar. Nosotros ya a estas alturas debemos de darle el crédito donde el crédito es merecido, que es para el Señor. El Señor
tan especial de la manera como trata a cada uno de sus hijos, que nosotros podemos confiar que lo que Él empieza, Él va a terminar. Claramente lo dice su palabra, que Él toda buena obra la termina, y a mí de verdad que me llena de mucha esperanza volver a recordar esto, porque a veces, como decía yo al principio, en los malos tiempos, wow, tienes que ordenarle a tu cuerpo que crea, tienes que ordenarle a tu mente y volver a confiar como confiabas al principio. Conforme va pasando el tiempo, a veces no es más fácil confiar, a veces te metes en rutina y te puedes retroceder a decir, no, esto definitivamente es imposible. Y no sé si te ha pasado, pero a nosotros nos ha pasado que a veces tienes que estar esperando. Sí, claro. Donde te quedas, no sé en realidad lo que va a pasar. Y te quedas como en un momento así como, pues no quiero decir volando, pero te quedas, ¿qué va a pasar? ¡Ay! Y son emociones reales que da miedito, que te quedas, ¡ay! La vamos a librar, vamos a hacer hoy. Te da un poco llega un poco de ansiedad o de miedo en decir, ¡ay! No sé qué está pasando, Señor, me da un poquito pero aún tenemos que confiar que estamos en la mano del Señor, y aún en ese tiempo de espera donde no vemos claro que Él está allí o que algo esté pasando para nuestro favor, tenemos que aprender a confiar que aún, aunque no estemos viendo nada, absolutamente nada, que nosotros estamos en la mano del Señor y que Él va a hacer todo, dice la palabra, todo obra para bien para el que le ama al Señor. Tenemos que confiar en esos momentos de incertidumbre, todo obra para bien. Todo obra para bien para el que le ama al Señor. Me da risa porque cuando estaba hablando con una persona de bienes y raíces, me dijo, ¿sabe qué? Solo quería recordarle que pues en estos tiempos ahorita, porque era un poquito antes de la Navidad, en estos tiempos ahorita pues casi no se venden casas, la gente se está pues preparando para Navidad y pues como que me quiso dar a entender como que todo baja y que hasta como que ellos no trabajan, como que todo está más despacio, ¿no? Ajá. Y me acuerdo claramente que le dije, ¿sabes qué? Yo no estoy buscando el cliente me está buscando a mí. Y yo lo creo, en ese momento lo creí con todo mi corazón. Ajá. No, pues es que también si lo pone así, dice, si lo pone así, también tiene razón. Ajá. Y lo creí, lo declaré en mi vida, sí. Que yo no estoy buscando un cliente, el cliente me está buscando a mí. Y esa casa es perfecto para alguien y me está buscando. Ajá. No me ha encontrado, pero me va a encontrar. Nos hemos encontrado. ¿Sí me entiendes? Y son ciertas cosas en tu vida que te tienes que... A mí me encanta orar esta oración para mí y decir, Señor, acuérdame de tu palabra precisamente cuando la ocupo. Ay, sí, definitivamente. Precisamente cuando la ocupo, porque conocemos mucha palabra. A lo mejor no te sabes exactamente qué es versículo, ¿no? Efesios 4:14 o lo que sea, pero hay mucha palabra que está en tu mente que tú puedes declararla en el momento que la ocupes. Y esa es la palabra que muchas veces en mi caminar yo tomo y la tomo por hecha, la tomo por cierta y la tomo como mi verdad. Como también una vez pasé un incidente físico donde me dijeron que yo tenía algo y yo decía, ¡ay, qué miedo! Bueno, tu primer instante, ¡ay, no! Pero abrí mi palabra y me decía que el Señor había muerto por esas enfermedades, y yo decía, no, yo no recibo lo que este doctor de 40 y tantos mil años ha estado haciendo, yo recibo la palabra de Dios, esta es mi verdad. Lo que es dicho por hombre, esa no es mi verdad. Mi verdad es lo que dice mi palabra de Dios, y tomas la palabra y confías, y gracias a Dios se resolvió ese problema y como si nada, ¿no? Pero pues sí, al momento te quedas, ay, me tiemblan mis piernitas Sí, es a lo que me refiero, ¿no? Que a veces... Ay, no quiero pasar, me siento... Como por ejemplo, cuando la gente está teniendo... yo siempre me recuerda al Señor, siempre me recuerda esto cuando mi esposo y yo estamos teniendo diferencias de opinión. Me dice el Señor en mi oído, una blanda palabra calma la ira.
una blanda palabra calma la ira. Pero no tengo. Y digo yo, wow, si lo estoy escuchando, lo tengo que hacer. Y porque el Señor, siento que es que el Señor me está dando la instrucción, como dice la palabra, que Él me está dando la salida de mi problema. Y me acuerdo y digo, ahora que estoy siendo recordada, tengo que hacerlo. Entonces, voltea de la manera que estoy pensando y empiezo a usar palabras blandas. Y wow, sí es cierto. Entonces uno a veces es confiar, obedecer, hacer lo que el Señor te está diciendo en el momento, orar de que el Señor te recuerde de la palabra precisamente cuando la ocupas y verás cómo tu vida va a cambiar. Siempre hay una palabra de verdad que estás pasando por algo, siempre está una palabra que te anima, que te consola, que te conforta, que te impulsa, que te dice descansa. O sea, siempre hay una palabra en esa etapa de tu vida, cualquier sea lo que está pasando uno, ¿verdad? Que el Señor es fiel a su palabra y Él nos trae la palabra o a la medicina precisa para tomarnos en ese momento, para confiar que Él está en control completamente de nuestra vida y que estamos descansando en Él. Y que es importante que lo declares, como dice la palabra. Ven a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Cuando en la mañana no te quieres despertar, ¿no? Hay cosas que uno debe de declarar en su vida cuando definitivamente el cuerpo físico ya no puede más. Sí. Ya no puede más. Esa es parte de este caminar, como hemos hablado en el pasado. Este no es, este es un maratón, esto es una carrera larga, y si nos quedamos muertos a medio camino, qué triste que no llegáramos al fin, qué triste que no recibiéramos la medalla, la corona, ¿sí me entiendes? Y todo porque se nos olvidó abrir nuestra palabra y entender, confía en mí, dice el Señor. Yo no te voy a dar más de lo que tú no puedes soportar. Siempre hay una palabra para la salida de tu problema precisa. Y si tú no abres la palabra, pues lamentablemente no va a estar adentro de tu ser y no te vas a acordar y vas a confiar en tu propia inteligencia, como leímos al principio, vas a confiar en tu propia opinión y vas a leer a Dr. Google o otros libros y discúlpame, pero en esos libros no dice que esa palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos. Estamos hablando de una palabra que da vida a los muertos. No, y me encanta, una vez leí, ¿no?, que decía, la Biblia es el único libro donde el autor está ahí contigo. O sea, y te pones a pensar, ahorita me lleva a los matrimonios. Yo siempre con los matrimonios, ¿no? Porque para mí eso ha sido el más grande testimonio que yo he visto en mi vida, la restauración de mi matrimonio. Y me lleva, y por favor, hay caso a caso, no quiero que lo tomen que todos los casos, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de los casos que sí pueden ser reparados. Los casos donde el matrimonio sí puede ser restaurado. Y muchas veces estamos cayendo sobre nuestra propia opinión y nuestros propios pensamientos de cómo pensamos que es o de nuestro cónyuge, ¿verdad? Y no le damos oportunidad de que puedan haber los cambios necesarios para nuestro matrimonio. Y ahorita está de moda mucho el de deshazte de la gente tóxica, despégate, deslígate. Y el otra vez estaba leyendo algo que decía, sí, estamos hablando, esto está mucho de moda, decía el artículo, ¿no? Ajá. Pero decía, ¿qué pasa? Que también hay restauración, que hay sanidad, que hay, ¿verdad? Y yo les animo que cuando estén pasando por esos momentos difíciles, que tu entendimiento, o ni siquiera nuestro entendimiento, las cosas obvias, ¿no? Que estamos diciendo, pues no, como que no va a funcionar esto, ¿verdad? Estoy viendo tantos problemas aquí. Que confiemos también que el Señor nos puede hacer crecer, que Él también puede hacer cambio de opinión de la otra pareja. A veces la pareja no quiere nada que ver con la otra pareja, pero el Señor es el único capaz de poder cambiar el corazón de un hombre, de una mujer. Entonces, si nosotros
ahí andamos consultando a la comadre, ahí andamos consultando a los amigos, ahí andamos consultando los libros, pero el único que tiene la solución de nuestro problema, de cómo podemos salir de esto victorioso, es el Señor. Una de las cosas Y que confiar primero, en Él plenamente. una de las cosas que primero empieza a cambiar en ti cuando empiezas a leer la palabra empieza a cambiar el orgullo que está dentro de ti. Entonces, porque la palabra da la ordenanza, la receta completamente diferente a la que da el mundo. Uh-huh. Entonces, tienes que sujetarte a la palabra para que puedas hacer lo que dice la palabra. Y muchas veces, lo que ahorita, qué bueno que dices eso, muchas veces, y especialmente en estos tiempos, la palabra va a estar contrario a lo que dice el mundo. Como que tú estás caminando el lado opuesto. Todo el mundo va caminando de un lado, pero tu palabra te dice, no, voltéate. No, pero Señor, todos van caminando del otro lado. No, pero tú voltéate. O sea, vete al lado opuesto. Y te quedas, te reta porque el mundo te dice, no, ¿cómo? Qué tonta, qué esto, qué lo otro. No te dejes. No te dejes, tú puedes, la poderosa dentro de ti y la mujer luchona, tú puedes, ¿verdad? Y sí, somos unas guerreras, pero para el Señor, para levantar la palabra, para levantar la bandera del Señor y decir, sí, la verdad sigue siendo la verdad. Primeramente, tú no tienes ningún negocio estar haciendo algo que no está alineado con la palabra. Así es que lo que te está diciendo tu comadre, ve y primero consúltalo con la palabra. Si está alineado, entonces, y el problema, todavía piénsala, porque sabes que, tú, tal vez por tu lesión en tu corazón, no estés entendiendo claramente. Es lo que te iba a decir. Uno tiene que estar sereno. Uno por la falta de conocimiento, hacemos errores. Porque en nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, podemos hacer errores a veces. Entonces, sí es cierto, así como dices tú, mi mejor consejo es alíñate. ¿Qué es lo que dice la palabra sobre el problema que tú estás pasando? ¿Qué dice? Tú abre tu Biblia. No le hables a nadie. Abre tu Biblia. Consúltalo con el Señor. Trae lo que tú traes en tu corazón al Señor. Y yo les puedo decir plenamente que el Señor es tan fiel que va a traer contestación. Sí, que si de veras, dice la palabra, si de veras me buscas, me vas a encontrar. Dice una escritura en Crónicas donde dice, si de veras te humillas, te arrepientes de tus malos caminos, me buscas de cara a cara, vas a encontrarme, dice la palabra, y yo sanaré tu tierra. Y digo, wow. Y el Señor es fiel de que si de veras lo estamos buscando, lo vamos a encontrar. Definitivamente. No, a lo mejor te tienes que esperar unos días o no sé, ¿verdad? No sé qué es lo que el Señor está haciendo en tu vida o en tu corazón o con tu alma, ¿verdad? Pero a veces hay momentos que tenemos que esperar hasta que el Señor nos responda. Porque no nos debemos de olvidar que el Señor primero trata con uno. Mm-hmm. Primero Dios, tú vas ante el Señor, ¿verdad? Y tú le dices, Señor, cambia tal situación, mi vecino o mi esposo, lo que tú quieras. Cámbialo, Señor. Pero primero Dios quiere tratar contigo. Primero Él te quiere cambiar a ti. Entonces, es un proceso de graduación. Primero estás en el kinder y luego vas a primer grado. Señor, voy a cambiarlo, pero primero te voy a cambiar a ti. Sí, entonces, ¿dónde estás en ese proceso? Yeah. No te adelantes. Uh-huh. No te adelantes porque tú estás confiando que Dios va a cambiar a alguien más antes que a ti. Yo... No, y mira cómo ahora entiendo. Pero muchas veces estamos, no, pues cambia a esta persona. Pero no queremos cambiar nosotros primero. Se nos hace más fácil, no, pues cambia a esta persona. Uh-huh. ¿Cómo que voy a cambiar yo? Ay, no, qué incómodo. Y el Señor dice, no, yo no voy a cambiar a esa persona. El que voy a cambiar eres a ti. Porque yo y tú estamos teniendo una conversación. No yo y él. Uh-huh. Me encanta, leí un libro hace tiempo atrás que decía, el Señor no va a cambiar con el que está en más error. El Señor va a cambiar con el que tenga el corazón dispuesto a cambiar. Sí. El que esté buscando en realidad la voluntad del Señor. Y fíjate que qué curioso, ¿no? Que el Señor
a través de tu transformación, a través de tu caminar, cómo el Señor te está preparando para retener esa oración que tú estás orando, ¿no? Tú estás orando que tu esposo cambie, pero si tú no cambias, el ciclo se va a volver a repetir, esa puerta se va a volver a abrir. Uh-huh. Entonces, primeramente Dios te tiene que cambiar a ti. Ya que tú cambies, tú puedes retener el cambio que hace tu esposo, tu vecino, ¿sí me entiendes? Tienes que no necesariamente tiene que ser los matrimonios, puede ser con tu mamá, tu papá, o sea, no necesariamente es, ¿verdad? En las relaciones, estamos hablando de relaciones con otras personas. En cualquier situación, uh-huh. Con tu patrón, ponle lo que tú quieras. Dios quiere primero mirar en ti nobleza, humildad, que tú quieras trabajar en que quieres tener menos orgullo, que leas la palabra, uh-huh. Que de verdad tengas esa comunión con Él para que Él empiece a contestar esas oraciones y tú las puedas retener, uh-huh. Porque ¿de qué sirve que cambia todo el mundo y tú no cambias? Discúlpame, vayas a Japón o a Europa, se va a repetir la historia porque el problema eres tú. Ajá, y sigues igual. Y mucha gente, de verdad, no pone en la receta esa parte de que vayamos a donde vayamos, el problema y la situación en las circunstancias donde estamos. Sí. Estaba un pastor antes que decía, a veces no le hablas a esta persona, ¿no? Y luego dice, pero si te das cuenta, el dominador, el common denominator, ¿cómo se llama? El denominador común en todas esas circunstancias, eres tú. Sí. Y te quedas, Yo escuché a un comediante que dijo, si no hay nadie loco en tu familia, el loco eres tú. Si tú te pones a pensar, escanear, entonces no se pones a escanear tu vida y miras que no hay ni un loco, el loco eres tú. Qué chistoso. Y digo yo, wow, ouch, o sea, qué verdad, tan verdad, ¿no? Que sí es cierto, a veces uno quiere cambiar a medio mundo y no estamos pero no dispuestos. quiere incomodar, ¿no? Oye, quiere incomodar a medio mundo, pero no se quiere incomodar a sí mismo. Sí. Eso me es recuerda, más fácil, cámbialo, señor. Me recuerda mucho las batallas entre los vecinos, ¿no? Que yo quiero este estacionamiento, no, que es mío, o que así no, o que uno es muy delicado que no quiere que le ponga los botes de basura, no sé, siempre hay cosas siempre entre los vecinos, siempre. O como aquí dices tú, que el vecino se molesta porque el perro ladra, ¿qué? Estás en tu propia casa y no puedes, que no ladre tanto porque el vecino se va a molestar. ¿Qué? O sea, no, cosas que no tienen sentido, ¿no? Me recuerda a que quieres que la gente llega a y no es como decir, que no quiero que el bebito llore. O sea, los bebitos lloran, no me dio otra. Sí, como cuando vives en departamentos sí. O que están cerca, las paredes están, que se escucha todo, ¿no? ¿Cómo crees que vas a tener como tanta soberbia de decir, no, que cambien ellos, yo no, esos botes allí los dejo y que cambie él? ¿Qué te cuesta? O sea, ¿qué te cuesta? Si te alineas con la palabra, vas a entender. No, y cuando uno de veras muere a sí mismo, que hay momentos en tu vida donde se siente como una injusticia, realmente se siente como, me ha pasado que se siente como una injusticia realmente. Yo la traigo ante el Señor y papá, y hay momentos donde Él me dice, muere eso. Y lo hago y luego veo la paz que el Señor trae a mi vida y no nomás eso, porque o sea, a veces no es tanto el estar peleando y mi voluntad, porque eso también se derriba del orgullo, ¿no? Que se va a hacer como yo quiera. Y he visto que cuando nosotros de veras nos humillamos, el Señor es fiel con nosotros. Y llega la contestación. Llega la contestación y llega la bendición junto con eso. Sí. Que a veces ha pasado que a fuerzas quiere uno la voluntad y no pasa. Pero cuando tú dices, bueno, Señor, voy a morir a esto, luego pasa que sucede tu voluntad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú moriste y el Señor obró como Él le plació.
Sí, porque estamos en los tiempos de Él y a veces uno estamos queriendo torcerle el brazo al Señor. Literalmente. Y eso no es fe, eso no es confiar. Que sí está hay una parte en la escritura donde dice que una mujer iba, no me acuerdo dónde está, pero que la mujer iba a decirle al Señor, Señor, ni me acuerdo la petición que pedía, pero que iba constantemente con el Señor. ¿Al juez? Ajá. Y que ella le dijo, por fin, dáselo, porque sí, porque ya quiero que se calle, ¿no? Me trae, sí, era la mujer con el juez. No me acuerdo dónde está, pero sí, definitivamente sí hay esas ocasiones que el Señor quiere que tú estés confiando y orando y obrando y continuando. La vida no para, o sea, uno debe de continuar, pero hay otras ocasiones donde el Señor, como dice, ¿no? Hay 3 cosas que el Señor te puede contestar, sí, no y espera. Ay, la espera. Y la espera es la más complicada. También él no duele. Sí. Y entonces... Pero la espera te dice, hay esperanza. No, y cuando hay paz en la espera, sabes que viene algo que a lo mejor, como yo platicaba antes, que yo decía, Señor, aunque sea una casita, yo no sabía que iba a tener 6 hijos. Y fíjate, imagínate, yo le decía al Señor, aunque que sea dormidos en el closet como hilarito. Una casita bien chiquitita, no le hace que esté bien chiquitita. Hasta que el Señor me recordó, no cabes. No vas a caber en esa casa. Entonces, wow, el Señor tiene sueños mucho más grandes de lo que nosotros nos podamos imaginar. Ya, definitivamente. Así que vamos a regresar al Proverbios 3, 5 al 10. Vamos a leerlo de nuevo para recordarnos que no importa la situación que estés pasando, tenemos que recordarnos que tenemos que confiar en el Señor. Dice Proverbios 3, 5 al 10, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye el mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Gloria a Dios. Promesa y palabra del Señor. Estamos por terminar. Fue una grande bendición escudriñar esta palabra y recordarnos que todos en todo momento tenemos que confiar en el Señor, porque Él es el que conoce nuestros caminos. Y qué bonito que es una confianza sobrenatural, así como estaba hablando que hasta hay sanidad en tu cuerpo, de cuando uno confía. Vale la pena uno experimentar esa confianza sobrenatural. Esto no está en un libro cualquiera, está hablando de un libro que tiene vida. Y si te está diciendo que esto infundirá salud a tu cuerpo, sí. Wow, entonces... Estaba hablando también de provisión, digo, wow, es un versículo que te habla de muchas cosas. Sí. Está hablando de algo, no es tan complicado decir, voy a confiar en el Señor de todo corazón. Y como decía al principio, uno definitivamente tiene que ordenarle a su cuerpo que lo haga, porque a veces tus ojos naturales miran algo que no se mira, se mira solo cenizas, no se mira nada. Pero tú ordénale a tu cuerpo leyendo la palabra, poniendo alabanzas, poniendo prédicas, hasta que lo creas, hasta que llegues a confiar en el Señor con todo tu corazón. Y ahí está la promesa, ahí está la receta. Qué bonito. Sí, definitivamente. Así que Dios les bendiga, que pasen un muy bonito día. Dios les bendiga, no se les olvide darnos un like ahí en nuestra página de Facebook y cualquier sugerencia de tema, no hay tema que no queramos escudriñar junto con ustedes. Dios les bendiga grandemente y nos vemos para la próxima semana. Hasta luego.